El tema de hoy se titula El increíble amor de Dios. El increíble amor de Dios. Podríamos decir que este tema es la continuación del que vimos hace 8 días, donde el Señor nos hablaba de la disciplina de Dios. Hoy se titula El increíble amor de Dios y le invito a abrir su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5. Libro de Romanos capítulo 5. Si hay un libro que debemos estudiar profundamente, cuidadosamente, es este libro de Romanos, porque es el libro más doctrinal de la Biblia. Y allí en Romanos capítulo 5 leemos de los versículos 1 al 5. Y dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén y amén. Tremendas verdades aquí. Podríamos pasarnos la semana entera hablando y enseñando únicamente sobre estos 5 versículos. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5, nos exponen algo maravilloso. El ser humano es bendecido por Dios a través de la justificación. ¿Acaso hay una bendición mayor que usted pueda obtener? ¿Acaso hay una bendición mayor que usted y yo podamos recibir de parte de Dios que el ser justificados? Somos bendecidos más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar. La justificación y sus resultados ya están de manera gloriosa manifestados en nuestras vidas. Cuando la gente tiene una vista corta, escúcheme, y están deprimidos por las cosas materiales, necesitan leer este pasaje. Porque hay gente que dice: Dios no me bendice, yo no le intereso a Dios.
ideas completamente satánicas, dardos de fuego del enemigo que han dado fruto en el corazón de una persona que no entiende la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando usted ve a una persona diciendo cosas como yo no le intereso a Dios, Dios está más interesado en otros que en mí, no sabe lo que habla. El increíble amor de Dios lo ha justificado a usted y a mí delante del Padre. Y esa justificación ha traído muchas cosas profundas. Una de ellas, tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre necesita reconciliarse con Dios. El hombre necesita entender que por causa de su profundo pecado está separado, dividido, alejado, en conflicto con el Dios del cielo. Pero cuando usted es justificado, escuche, cuando usted es justificado, significa que usted ya tiene paz para con Dios. ¿Le parece poco esa bendición? Y esta palabra justificación viene de una raíz griega que se escribe dikaion. Ahí está en el chat. Dikaion. Y significa contar a alguien como justo. Contar a alguien como justo. Significa reconocer, acreditar, considerar, tratar, juzgar como justo. ¿Le parece poco ser justificado delante de Dios? ¿Y por qué es tan importante la justificación, pastor? ¿Y por qué esta es una gran bendición del amor de Dios para nuestras vidas? Le voy a dar tres razones. La justificación es importante porque es necesaria a causa de su pecado y del mío. Porque el hombre se ha rebelado contra Dios y ha tomado su vida en sus propias manos para hacer su voluntad. Y vivimos bajo los propios deseos de nuestra carne, buscando siempre satisfacer nuestra concupiscencia. ¿O no es así? ¿O no se ha movido usted en concupiscencia cuando usted está más interesado en trabajar, en hacer plata, que en consagrarse al Dios del cielo? Eso es concupiscencia. La concupiscencia, recuerde usted, es desorden en su vida. Desorden de prioridades donde Dios no es el primer lugar. Dios no tiene el primer lugar de su vida. Es importante la justificación, no solo porque ella nos justifica del pecado delante de Dios, sino porque por causa del pecado, la ira de Dios está sobre el ser humano. Dios está airado contra el pecador todos los días, lo dice su palabra. Todos los días el pecado suscita la ira de Dios y el enojo de Dios. Dios está airado contra el ser humano por su rebelión, por su pecado, por su hostilidad, por su maldad, por su deserción, porque muchos aman a Dios, conocen a Dios, pero lo alejan, lo dejan por irse detrás de cosas eminentemente terrenales. Usted, mujer, necesita arrepentirse, consagrarse, acogerse, cobijarse bajo el maravilloso amor de Dios con arrepentimiento genuino y cambiar su corazón.
Es la concupiscencia la que está llevando a mucha gente a esclavizarse de droga, de pastas. No, 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 espere, pastor, es que yo tengo muchas dolencias. Usted necesita doblar rodilla y preguntarle al Señor, ¿por qué yo estoy tan enferma? ¿Por qué estoy tan enfermo? ¿Por qué estoy tan dependiente de tantas pastas? ¿Por qué me toca estar pidiendo citas al médico? ¿Por qué me toca tomar pastas para una cosa, pastas para la otra, pastas para la otra? Quizás usted necesita doblar rodillas, arrepentirse de tanta concupiscencia que no ha querido soltar en su alma y en su corazón y decirle al Señor, trae sanidad a mi alma, porque si mi alma es sanada, mi corazón va a ser sanado, mi cuerpo va a ser sanado. La justificación empieza a operar en su vida y en la mía cuando venimos al Señor y nos arrepentimos. Entonces, esta bendición de ser justificados es importante porque por causa del pecado estábamos divididos de Dios. En segundo lugar, es importante esta bendición de la justificación porque la ira de Dios está sobre el pecador. Y cuando yo soy justificado, soy reconciliado con Dios, tenemos paz para con Dios. Cuando yo soy justificado, la ira de Dios es apartada. Por eso dice en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la gracia del perdón, a la gracia de la restauración. Y es importante la justificación, la bendición de la justificación en nuestras vidas, porque el único que justifica es Cristo. Y si usted ha sido justificado, es porque Cristo lo ha sellado con el bendito Espíritu Santo de Dios. Cuando un hombre cree en el Señor Jesucristo para seguirlo a Él y darle el primer lugar a Cristo, Dios toma esa fe de ese hombre y la cuenta como justicia. No es que el hombre sea justo, no. Dios considera a ese hombre como justo, no porque usted sea justo. Dios lo considera justo. Entienda. No es que usted sea justo, porque justo no hay sino uno, Cristo. Pero el Señor lo considera a usted como justo por causa del sacrificio de Cristo en la cruz. El Señor ofreció a su Hijo en sacrificio para justificarlo a usted y a mí. Solo Cristo logró esa justicia perfecta, ideal. Y cuando usted es justificado, escúcheme, este tema es clave porque muchos seres humanos, diciendo ser creyentes, aman y desean la restauración de Dios, la bendición de Dios y el respaldo de Dios en todo lo que hacen, pero no entienden que para que eso venga tiene que venir primero la justificación de Dios. Porque si no hay justificación de Dios, no tenemos paz para con Dios. Y si no hay paz para con Dios, no hay restauración de absolutamente nada en la vida. Nada. Usted entiende hoy por qué el ser humano, aunque diga ser creyente y aunque la gente vaya a la iglesia y se congreguen, etcétera, 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 no ven cambios. ¿Por qué usted lleva tanto tiempo en una iglesia y no ve cambios? ¿Por qué no ve restauración? ¿Por qué no ve amor? ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué no ve? ¿Por qué no ha salido del estancamiento material y económico o en su salud? ¿Por qué? Usted ha querido quizás bajar de peso, no ha podido. ¿Sabía que la falta de sanidad en el alma influye en la obesidad y en el sobrepeso? ¿En la acumulación de grasa en el cuerpo?
Por eso usted se puede matar haciendo dietas y siguiendo cualquier cantidad de consejos y no ve cambios. ¿Por qué le digo esto? Por lo siguiente. Si usted quiere ver restauración de Dios en su vida, si usted quiere empezar a ver cambios en su vida, en todas las áreas de su vida, usted necesita entender que hay un orden. Y ese orden empieza con la justificación para poder tener paz para con Dios. El primer resultado de la justificación con el Señor es que viene paz, paz para con Dios. Esto es sorprendente. Paz, algo que cientos de miles de millones de personas no tuvieron, porque estando bajo el antiguo pacto no podían entrar en la presencia de Dios, no tenían el permiso, no tenían el derecho. Dependían de un sacerdote. Usted y yo hoy tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada, pero nos damos el lujo de menospreciar los tiempos de oración. Nos damos el lujo de no pasar tiempo con Dios. Y tener paz para con Dios significa que tenemos el favor de Dios. ¿Le provoca otra cosita? ¿Acaso hay algo más grande que usted pueda anhelar que el favor de Dios sobre su vida? No, 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 no. Escúcheme. No es plata lo que usted necesita. No es un mejor trabajo, no. Dé gracias por el que tiene. Y si el Señor no le ha permitido cambiar de trabajo, dé gracias. Por algo lo tiene ahí. El cambio vendrá cuando Dios quiera. Lo que usted necesita no es más pasta, más médicos, mejores médicos. No. Lo que usted necesita no es casarse. No, no es eso lo que usted necesita. Un hombre con dinero, no. Lo que usted necesita es el favor de Dios. Entendamos eso. Lo que usted necesita es el bendito y sobrenatural favor del Dios del cielo. Y ese favor del Dios del cielo viene a su vida y a la mía cuando primero tenemos paz para con Dios. El increíble amor de Dios abre las puertas a la bendición del Dios del cielo a través de la justificación. Usted entiende mejor el versículo que dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera le amó Dios a usted y le ama. La fuente de nuestra paz se llama Cristo. Solo podemos tener paz a través de Cristo. Es Cristo quien reconcilia a los hombres con Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Escúcheme, el reino de los cielos está disponible para usted.
porque el Señor Dios Padre Todopoderoso ha reconciliado todas las cosas, las que están en el cielo como en la tierra, en Cristo. Y si usted y yo somos hijos, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué anda tan agitada? ¿Por qué anda tan preocupado? Tan angustiada está de su negocio. Tan angustiado está de su trabajo. De lo que va a pasar. ¿Por qué no cierra sus ojos y hace una oración y le dice al Señor, Señor, si tú me diste a Cristo, juntamente con Él me darás todas las cosas, solo tú sabes cómo va a terminar todo esto, mi vida está en tus manos. Porque usted no renuncia a tomar tanta droga, hermano. ¿Por qué no le pide al Señor sanidad? ¿Por qué no deja usted tanto miedo, tanto rencor, tanta ira, tanta rabia? Usted ya fue justificado. Y el primer resultado y beneficio de esa justificación es que hay paz para con el Dios del cielo. Y si hay paz para con Dios por causa de la justificación, significa que también tenemos acceso a la gracia de Dios. A la gracia de Dios. ¿Le parece poco eso? ¿Qué otra cosa necesita? ¿De verdad usted cree que necesita es cambiar de trabajo? ¿Que lo que usted necesita es más plata? ¿Que su esposa, que su esposo conozcan de Dios, se acerquen, se reconcilien? ¡Ja! ¿O que sus hijos? Escuche, si usted es justificado, no solo tiene paz para con Dios, también tiene acceso a la gracia de Dios, por quien también tenemos entrada a esta gracia. Por la fe en Cristo, tenemos entrada a esta gracia. Y esa palabra gracia viene de una raíz griega que es charis, que quiere decir un don, un regalo, un favor no merecido. Y aquí específicamente, esta palabra gracia traduce una posición, un lugar en el que hemos sido puestos. Usted y yo hemos sido puestos en un lugar delante de la presencia de Dios, en una posición de salvación. El que ha sido justificado está en la presencia de Dios. Es salvo por Dios y delante de Dios. Tiene derecho y acceso al favor de Dios. Escuche, no se distraiga. Tiene derecho y acceso al favor de Dios el que dice ser creyente pero vive mendigando, vive esclavizado de un trabajo, las cosas no cambian, mendigando para que le paguen, mendigando a ver si puede vender y hoy ojalá me vaya bien y ay Dios mío ayude, viven mendigando, no se comportan como hijos sino como mendigos y así viven y así se enseñan a ir por la vida. Y si hay algo que el diablo quiere enceguecer en usted y en mí es estas verdades para que usted no se empodere de la palabra. Por eso usted muchas veces anda atemorizado por las circunstancias, porque usted no entiende quién es Dios, quién es usted en Dios. Y si usted desconoce su posición, nunca va a disfrutar su posesión. Usted posee el reino de los cielos, está en sus manos.
Los principios de Dios para toda clase de bendición emanada del cielo están a disposición suya y mía. Pero nos acostumbramos a vivir esta vida en una mezcolanza entre lo que es nuestra fe y lo que es la bendición de Dios. Entonces tenemos una mezcolanza allí donde nos estamos moviendo de una manera fluctuante entre nuestras fuerzas y lo que decimos creer y confiar en Dios. No, no es así, hermano. No solo tenemos acceso y derecho al favor de Dios, sino a los privilegios de Dios y a las promesas de Dios. Tenemos entrada a su gracia. Esa palabra entrada viene de la raíz griega prosagonen, que significa introducir, presentar. Imagine que usted fuera llevado a la casa del presidente del país y allí está usted al frente, se abre la puerta, sale alguien y le dice, ven conmigo, yo te voy a llevar ante la presencia del presidente. Y usted dice, pero mire mis harapos, mire cómo estoy vestido, estoy oliendo a mal, feo. Yo no soy digno. Y esta persona le dice, yo sé que no eres digno. Bueno, y entonces, ¿cómo tú me vas a presentar delante del presidente si yo no soy digno? Bueno, es que no es por tu mérito, es por el mío. Antes de presentarte, yo te voy a introducir en la casa, te voy a llevar a una parte de la casa, te voy a bañar, te voy a limpiar y te voy a dar una ropa nueva. Te voy a llevar ante el Padre. Usted accede, efectivamente entra en la casa, empieza un proceso de limpieza, le bañan, le hacen corte de cabello, lo arreglan, lo dejan nuevo. Todo lo viejo es desechado. Todo lo viejo es quitado. El mal olor se fue. El aspecto inmundo y sucio se fue. Usted ha sido restaurado, transformado en una persona completamente nueva. Usted es tomado de la mano por esta persona y es llevado ante el presidente, quien lo mira y dice, eres digno de estar aquí. Recuerde, mientras usted está escuchando esas palabras de que eres digno, usted en su corazón honestamente dice, Señor, no es por mí, es por Él, que me lavó, que me limpió, que me purificó, que me cambió vestiduras. Eso es lo que sucede a nivel espiritual cuando una persona le entrega su vida a Cristo Jesús. Pero la cosa no termina ahí porque el presidente se queda a usted mirándolo y le dice, por causa de estar hoy delante de mi presencia, yo te acepto. Yo te acepto. Te recibo. Eres salvo. Ahora tienes mi favor. Ahora tienes acceso a mi favor, a mis privilegios y a mis promesas. Eso es acceso a la gracia de Dios. Favor, acceso al favor de Dios, a los privilegios de Dios y a las promesas de Dios. ¿No es esto maravilloso? ¿Entiende usted por qué Satanás se concentra tanto en ponerlo a pensar a usted en sus problemas, en sus necesidades, en sus carencias, en sus dificultades, en lo que le hace falta y lo tiene pensando y esclavizado solo en eso y nada más que en eso? Yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Cuántas veces usted en medio de los problemas se ha concentrado pensando en la gracia de Dios? Honestamente,
¿Quién en medio de la tristeza, la aflicción, la depresión, la angustia, la preocupación, el miedo, el dolor, el temor, etcétera, se concentra pensando en la gracia de Dios? ¿Quién en medio de esas situaciones piensa en la gracia de Dios? ¿En qué es justificado? ¿Quiere que le diga quién? Nadie, hermano. Si usted es honesto, quizás a esta pregunta usted tiene que decir: yo nunca pienso en la gracia de Dios, ni en que he sido justificado, ni en que tengo acceso a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo quiere mantenernos enceguecidos, atados, maldecidos, preocupados, angustiados. Hoy yo le digo a usted, a través de esta palabra, el Espíritu Santo le habla a su corazón y le dice: deja de pensar en el sueldo que te bajaron. Piensa en mi gracia. Deja de pensar en el dinero que te falta. Piensa en mi gracia. Deja de pensar en lo que va a suceder con tu negocio. Piensa en mi gracia. Tienes acceso a mi gracia. Tienes acceso a mi gracia. Tienes acceso a mi gracia. Lo dice la palabra. Si usted ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús, usted tiene paz para con Dios. Y también tiene entrada a esta gracia. Entienda. El que tiene oídos para oír, que oiga, entienda. Tiene acceso al favor de Dios, a los privilegios de Dios, a las promesas de Dios. Esa es la gracia. El favor inmerecido, porque usted no lo merece. Usted no merece el favor, la ayuda, el respaldo de Dios. Usted no merece los privilegios de Dios. Usted no merece promesas de Dios. Pero los tiene. Los tiene. Por Cristo, por causa de Cristo, por Él y en Él y para Él. Es mi oración que esta palabra sea revelada a su corazón. Pero permítame retomar la historia. Usted está delante del presidente y el presidente le dice: tienes acceso a mi favor, a mis privilegios y a mis promesas. Esta palabra entrada, cuando dice aquí en el versículo 2 que tenemos entrada, esa palabra entrada en el original griego de Haber, que usted es introducido ante un rey, está en la presencia de un rey. Y solo ese rey le puede dar a usted favor, privilegios y promesas. Ojalá esté tomando nota. Porque esta palabra no se puede quedar simplemente en algo que usted escuchó. Esta palabra es profética. Usted tiene que empezar a pedirla, a declararla y a moverse en ella de aquí en adelante. De aquí en adelante, declarándose hijo, declarándose hija, reconociéndose, entendiendo que usted está delante de la presencia del Señor justificado, no por su mérito, sino por el sacrificio del Cordero perfecto inmolado en la cruz del Calvario, que hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Hermano, es que podemos ser creyentes, leer mucha Biblia, pero muchas veces no entenderla y no tenerla revelada. Estamos frente al rey. Usted está allí frente al presidente. Y usted sale contento de allí, limpio, restaurado. Sale de la casa, pero usted sigue su vida común y corriente, y estas verdades se empiezan a diluir, se empiezan a desvanecer en su corazón. Entonces, poco a poco, usted es llevado por Satanás a volver a lo mismo, a llevar su vida en sus fuerzas, en sus fuerzas.
Entonces es cuando usted está ahí buscando cómo saca adelante su negocio, cómo se inventa estrategias comerciales en medio de esta cuarentena, cómo usted se mata trabajando aún sábados y domingos porque por temor a que el jefe lo saque, usted tiene que trabajar más y más y más, no puede apagar el celular porque le da temor de que lo saquen, usted tiene que estar disponible ahí, está haciendo las cosas en sus fuerzas, se diluye la verdad de que ha sido justificado y que por causa de esa justificación usted tiene el favor, los privilegios, las promesas de Dios y termina viviendo su vida en sus fuerzas. Y teniendo acceso al favor de Dios, a los privilegios de Dios y a las promesas de Dios, usted se esclavizó de un trabajo en el que hasta muchas veces le toca mendigar para que le paguen. Con un jefe que no es un jefe, es un faraón, porque cuando quiere pagarle le paga y cuando no quiere no le paga. Y se acostumbró a eso. ¿Por qué se sale de la justificación de Dios? Entonces entienda que el ser justificado lo primero que trae es paz para con Dios. ¿No le parece esa tremenda bendición? Hay paz. El ser justificado, en segundo lugar, trae acceso a la gracia de Dios. ¿Le parece poco? ¿Le parece poco que tengamos acceso con confianza? Podemos acceder delante de la presencia del Señor por más pecador que usted sea. Por más que usted haya apartado, el Señor hoy le está llamando a reconciliarse si ese es su caso. Sabe que hay muchos que necesitan reconciliarse y ni siquiera son conscientes de que necesitan reconciliarse con el Señor. Porque pueden estar en la casa del presidente, pero no en la presencia del presidente. En tercer lugar, como lo dice ahí en el versículo 2, dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en la esperanza. El tercer resultado de la justificación es esperanza, esperanza de la gloria de Dios. Y cuando la palabra habla de esperanza, no está hablando de esa esperanza que el mundo entiende por esperanza. No, 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 no. La esperanza del mundo es un deseo, un querer. Esa es la esperanza del mundo. Cuando hablamos en el mundo de la esperanza es esperar algo, querer algo, desear algo, esperar que algo ocurra o algo cambie. No, pero esa no es la esperanza del creyente y no es la esperanza de la que habla la Biblia aquí. La esperanza del creyente es certeza, es una seguridad, una confianza perfecta. Ahora, pastor, ¿cómo puedo yo tener esa esperanza en mi corazón? Esa esperanza, esa seguridad, esa confianza perfecta. Escúcheme, la esperanza del creyente está basada en la presencia del Espíritu Santo de Dios morando en su vida. Lo repito, la esperanza, esa certeza, esa seguridad, esa confianza perfecta está basada y sustentada en el creyente cuando el Espíritu Santo habita en usted. Pastor, explíqueme un poquito mejor eso.
Con mucho gusto. Usted ha leído en la Biblia que dice que Abraham se movía esperanza contra esperanza. En otras palabras, este hombre tenía una profunda convicción, profundísima convicción arraigada, una seguridad, una certeza, una confianza, un conocimiento y un entendimiento perfectos revelados por la palabra y su íntima relación con Dios por el Espíritu Santo de Dios, de que Dios estaba con él y de que Dios le iba a cumplir todas las promesas hechas. ¿Usted puede decir lo mismo? Entonces, ¿por qué somos tan abatidos? En medio de la dificultad y del dolor y de la preocupación y de la tristeza, usted tiene que hacerse esa pregunta. Señor, si yo fui justificado y tengo paz para con Dios, aun aunque yo peque, tengo paz para con Dios porque fui justificado y tengo entrada por la fe en Cristo a la gracia maravillosa de Dios, es decir, al favor de Dios, a los privilegios y a las promesas de Dios. Y tengo también acceso a una esperanza de la gloria de Dios, es decir, tengo una esperanza profunda, arraigada de que voy a ver la gloria de Dios en mi vida, no solo para salvación y vida eterna, sino también para esta tierra. Esperanza de gloria. Esperanza de gloria. En Él también vosotros, es decir, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, el anticipo de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Usted fue sellado con el Espíritu Santo. Entienda esto, hermano. Entienda esto por amor a Dios. Pídale al Señor que le ayude a entender esto, mujer. Así va a salir de tanta esclavitud que tiene en su vida. Así va a salir de tanta inmundicia que la agobia y la deja y la pone a ser una persona tan inestable, tan variable emocionalmente, psicológicamente. Entienda esto, usted fue sellada con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios habita en su vida. El mismo Espíritu Santo que abrió el Mar Rojo habita en usted. Trate de concebir eso. El mismo Espíritu Santo de Dios que hizo descender fuego del cielo. El mismo Espíritu Santo de Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos. El mismo Espíritu Santo que proveyó agua en el desierto a miles a través de una roca. El mismo Espíritu Santo todopoderoso habita en usted y en mí. Deje de por debajearse. Deje de decir que usted es la oveja negra, que usted es una porquería, que usted es una cucaracha. Deje de tratarse mal como a una persona amargada. Respétese. Usted no tiene derecho a irrespetarse. Valore lo que Dios ha hecho en la cruz. Respete. Usted no ama su cuerpo. En contraste, la palabra de Dios dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, aunque usted no lo quiere, aunque usted no lo valora. Respete la obra de Dios en usted. Respete lo que Dios ha hecho en usted. Usted no tiene derecho a faltarse al respeto. ¿Se da usted cuenta que no dimensionamos? Podemos leer la Biblia 1000 veces, pero no dimensionamos la profundidad de lo que la palabra de Dios nos dice y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
No se respeta el que tiene silicona, el que se mete silicona en el cuerpo. Es templo. Respete el templo, respete el cuerpo. Eso es lo que el inmenso amor de Dios ha hecho por usted y por mí. Mire todo lo que trae la justificación. El cuarto resultado de ser justificados es el gloriarse en las tribulaciones y en los sufrimientos. En las tribulaciones y en los sufrimientos, cuando un hombre, voy cerrando, es justificado verdaderamente, ya no es derrotado. ¿Entiende lo que es gloriarse? Dice en el versículo 3, y no solo esto, oiga, como si fuera poco lo que hemos hablado, en el versículo 3 dice, y no solo esto, podríamos decir, y como si fuera poco, también nos gloriamos en las tribulaciones. También nos gloriamos. Ese gloriarse no es alegrarse. Ese gloriarse es no ser derrotado. Cuando un ser humano ha sido justificado, el cuarto beneficio o resultado de la justificación es que ya no es derrotado por los problemas, por las dificultades. No, hermano. Ya no. Ya los problemas, las dificultades, las depresiones, las angustias, los miedos ya no lo desalientan, no lo abruman. Ya no lo echan en mazmorras de desesperación, ya no hay falta de esperanza, ya no hay un agotamiento hasta el punto de desmayar. ¿Entiende lo que significa? Ya nos gloriamos en las tribulaciones, porque usted está sostenido por el Espíritu Santo de Dios que lo lleva a elevarse a nuevas alturas como las águilas. Tiene el problema no lo gobierna, el problema no está encima de usted, el problema no está encima de usted. ¿Entiende usted mejor las canciones de adoración que cantamos hoy? El sentido profético que tienen, lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Es creer, escúcheme, nos gloriamos en las tribulaciones. Pastor, es que yo siento que esta situación me gana. Es porque ahí el Espíritu Santo no está operando. Usted lo está haciendo en sus fuerzas. Sencillo, sencillito. Pastor, es que la angustia no me deja dormir. Pastor, es que el miedo y el temor, pastor, yo no sé, ayer dijeron que iban a echar gente, pastor. Ayer dijeron, pastor, que iban a echar gente y están sacando gente, pastor, y yo estoy como con temor y con miedo. Entonces el Espíritu Santo no le está sosteniendo a usted. Si usted se deprime o tiene periodos de depresión hasta el punto de que usted ofende, usted daña, usted destroza, el Espíritu Santo no está operando ahí. Si usted se levanta mañana lunes en la mañana y usted dice otra semana más, ay, qué pereza, ay, con ese desgano, con esa desazón, con ese sabor de desánimo en el alma, usted no está sostenido por el Espíritu Santo. Si usted se deja gobernar de esos estados emocionales y psicológicos, no es el Espíritu Santo quien le está sosteniendo, usted está haciendo las cosas en sus fuerzas. La palabra de Dios es real, es verídica. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones y significa que nada, los problemas, las muchas aguas no nos anegarán. ¿Entiende ese versículo ahora? Las muchas aguas no nos anegarán, los muchos problemas no nos hundirán. Yo no sé si usted ha estado en el mar alguna vez en alta mar. No me refiero a la orilla del mar.
a estar en una playa a la orilla. Me refiero a estar metido en el mar, no en una lancha ni en un barco, metido en el mar, en alta mar, sin ver tierra a ningún lado y ser azotado por las aguas. Yo viví eso, yo lo viví. Y es aterrador, le digo. Es aterrador. Hay algo, si hay algo hermoso de lejos, es el mar. De lejos. Pero estar metido en las aguas enfurecidas del mar es aterrador, hermano. Mire usted esos barcos gigantescos cargueros, cómo son azotados cuando los cogen tormentas en alta mar. Nomás ver un video de esos es aterrador. Ahora imagínese usted metido en las aguas. ¿Entiende lo que dice la palabra cuando dice las muchas aguas no te anegarán, no te hundirán? El amor de Dios a través de la justificación ha traído unos beneficios que muchas veces ni entendemos y por no entenderlos no los valoramos y mucho menos los vivimos. Y cuando dice aquí la palabra, yo espero que le quede claro, nos gloriamos en las tribulaciones, está hablando de que usted no va a ser derrotado por problemas y situaciones. El hombre, el ser humano verdaderamente justificado entiende que su bienestar está completamente bajo el control y el ojo protector de Dios. Entiende que no importa lo que pase, sea bueno o sea malo, ha sido permitido por Dios y tiene alguna razón divina. ¿Sabe qué producen las tribulaciones? Paciencia. Paciencia. Y esta paciencia se traduce no como la paciencia que usted necesita tener cuando va a hacer la cola en un banco. No. No habla de una paciencia de esperar. No. Habla de una paciencia que desarrolla resistencia, fortaleza, firmeza, constancia, perseverancia. Aquí esta paciencia no es una palabra pasiva de esperar a que algo llegue, a que algo pase, a que algo suceda. No habla de ese tipo de paciencia. Es una palabra activa. Esta paciencia, las tribulaciones, escúcheme, las tribulaciones producen paciencia. Es decir, resistencia, fortaleza, firmeza, constancia, perseverancia. Es el Espíritu Santo el que se levanta para ayudarle a usted y a mí a enfrentar las pruebas. Ese es el amor de Dios. Así que cada vez que usted se vaya a deprimir, piense en el amor de Dios. Así que cada vez que usted diga, es que pastor, las emociones me ganan. De verdad, en serio. ¿Dónde dejó al Espíritu Santo? Al todopoderoso Espíritu Santo con el cual usted fue sellada, usted fue sellado para que usted venga y me diga que las emociones le ganan, que las debilidades de la carne le ganan. ¿Dónde está el Espíritu Santo operando? ¿Por qué lo resiste? ¿Por qué no lo deja operar con libertad? Es que no sé cómo hacer confiando. ¿Le vuelvo a leer? Confiando, justificados pues por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por quien también tenemos entrada, por la fe, por la fe, por la fe, es por la fe, es por la fe, no es en sus fuerzas, es por la fe, es en fe, fe, fe en Cristo, fe en Él. Padre, Señor, ayúdanos a entender este tema, porque es muy profundo lo que tú dices acá.
Es muy profundo, Señor. Tenemos acceso a tu favor, a tus privilegios, a tus promesas. No permitas que la vida se nos pase sin entender estas verdades tan profundas. Yo te pido que esta palabra estorbe los corazones. Que esta palabra dé vueltas y vueltas y vueltas, Señor, en el corazón de cada uno de los oyentes. Que persigas con esta enseñanza, Señor. Que la repitas a nuestra mente y a nuestros corazones. Que la vida no se nos siga pasando sin entender el poder de la justificación, a través de la cual, Señor, tú manifestaste tu maravilloso amor, el increíble amor de Dios. Porque por ese amor increíble nos has justificado. En el nombre poderoso de Cristo. Ayúdanos a entender que tenemos derecho, que tenemos acceso, Señor, a la gracia, a esa gracia inmerecida. Que cada uno de los que ha escuchado y está escuchando esta enseñanza entienda que la palabra es para vivirla, para empoderarse, no para decir tan bonito el mensaje. Eso no sirve para nada, eso no transforma vidas, eso no transforma corazones. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Cuánta libertad se nos quita, cuántas bendiciones, cuántos privilegios, cuánto del favor de Dios, Señor, no alcanzamos. Cuántas promesas, Señor, no se hacen realidad en nuestras vidas por ceguera espiritual. Quita todo velo en el nombre de Jesús y que nos podamos empoderar de tu palabra. Te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.